Muy buenas tardes, bienvenidos al Foro Polivalente Antonieta Rivas Mercado. Les damos la bienvenida en la presentación de la novela Alacranes de color, Guayaba de Luz Paola López Amezcua. A finales del siglo XIX, en una fresca tarde del 6 de noviembre, bajo un cielo que promete la cercanía de la lluvia y con el aroma de un buen café de olla en el aire, se encuentra sentada en su mesita de té Paola López. Observa su salón en calma, donde algunos invitados ya han tomado sus asientos. Pensativa y absorta, sabe que este momento es especial, como un eco de las historias que tanto amaba escribir. Paola López, nacida en 1983, creció envuelta en las tradiciones, valores y cultura del Bajío mexicano. Su pasión por la comunicación la llevó a especializarse en difusión científica, especialmente en temas de agricultura sustentable. Pero fue su amor por la historia el que finalmente la conquistó, llevándola a obtener el grado de maestra en historia por la Universidad de Guanajuato. Durante más de una década, Paola trabajó promoviendo el conocimiento, hasta que en 2023 decidió emprender el camino de su más grande sueño, publicar su primera novela. Hoy, frente a ella, se preparaba para compartir con sus amigas y con todos ustedes esta nueva historia. De entre el murmullo de la audiencia, Paola guarda la llegada de una amiga especial, Andrea Albarrán, compañera incansable de las letras. Andrea, apasionada y ferviente amante de las historias, comenzó su andar literario asistiendo a escritores y explorando el mundo de las palabras. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México y máster en Escritura Creativa, Andrea dedicó su vida a rescatar y compartir las letras y las historias de las mujeres. Proyectos como Mujeres de Tinta y Hojas Garabateadas eran un reflejo de su amor por la docencia y el periodismo cultural, buscando siempre resonar la voz de las mujeres en la literatura. Y pronto, como si el destino la hubiera traído también. Gracias por invitarme. Llega la última de estas queridas amigas, Paloma Palacios. Psicóloga de corazón y escritora por convicción, Paloma dedicó su vida al arte de entender el espíritu humano. Graduada en Psicología por la Universidad Veracruzana y especialista en terapias conductuales contextuales, Paola no solo trabajó en la psicoterapia, sino también en la escritura como herramienta de sanación. Con una experiencia de más de 17 años como escritora en medios impresos y digitales, fue la directora de la revista Catártico y una ferviente impulsora de la escritura terapéutica. Con suavidad y elegancia, Paloma toma su lugar junto a sus amigas, con la emoción brillando en sus ojos. La tertulia está lista para comenzar mientras las tres amigas se acomodan alrededor de la mesita de té.
Amigas, muchas gracias por acompañarme en esta tarde y pues gracias a todos los que nos acompañan también. Parece que el destino del libro era que todos estuviéramos aquí juntos en esta tarde. Gracias. ¿Ya viste que ahí está Jen? Llenaste, hola, ¿cómo estás? Las hermanas Bronte también. ¿Cómo están? Gertrudis, hace mucho que no te veía. Gracias por venir aquí a esta charla de té donde ahora sí nos va a develar Pau todos los secretos del libro Alacranes de color guayaba agria, que es un libro muy especial. Muchas gracias, pues mi primera novela, me siento muy honrada que la Biblioteca de México nos haya albergado para poder platicar sobre esta pues primera novela que entre otros temas pues trata del fin del mundo. Yo creo que por ahí en varios de los banners de la publicidad vieron que el fin del mundo llegó a la Biblioteca de México. ¿Por qué será, verdad? Y también aquí vemos un alacrán, entonces pues todo eso ahorita lo vamos a empezar a comentar. Yo estoy muy feliz porque qué mejor lugar para el fin del mundo que la Biblioteca de México, ¿no? Y con estas y estos invitadazos. Es cierto. Entonces, muchas gracias, Pau, por invitarnos a hablar de tu primer libro. Y bueno, o sea, cuéntanos. Pues a mí me emociona mucho de entrada el nombre, Alacranes de color guayaba agria, porque este libro conjuga un universo impresionante y maravilloso de autores entrañables, que ya lo platicábamos de camino acá. Sí. Había muchos baches, la carreta se estuvo moviendo mucho. No saben. Pero los personajes son entrañables, surgen de tu infancia, de tu vida. No sé, yo sé que Paloma tenía dudas específicamente con alguno. Sí, porque aparte, creo que ya lo había dicho, ya te había mencionado, Andrea, que Veneranda todo el tiempo, desde que lo leí, Pau, como que me acuerdo de Veneranda todos los días. Me parece súper memorable. La protagonista. Que justamente es la protagonista. Y quería preguntarte por qué quisiste y de dónde surge la historia de Veneranda. Híjole, pues bueno, Veneranda Heredia, que como ya dijimos es la protagonista, tiene una parte autobiográfica. Fíjense que cuando yo era niña se iban a inaugurar las Olimpiadas de Barcelona 92, si no mal recuerdo. Bueno, yo estaba de vacaciones con mi abuelita. Me acuerdo que estaba viendo las caricaturas, algo así. Y una tía llegó y me dijo, oye, acompáñame con unas modistas para recoger un vestido. Y yo, no, yo estoy viendo esto, no quiero ir. Ándale, y te compro un dulce en el camino. Bueno, está bien, ahí vamos. Entonces, estas modistas vivían en una casa antigua, de esas de madera de doble hoja, que andaba, era una manita me parece. Entonces ya entramos y mi tía se empieza a probar el vestido y le llamó la atención que ahí donde las modistas tenían su sala de trabajo había un altar con muchas velas y mi tía les pregunta, oigan, ¿por qué tantas velas? Porque pues no era como el día de algún santo. Y una de ellas toma la palabra y dice, lo que pasa es que la Virgen dijo en unas revelaciones que el mundo se va a acabar esta noche. Y yo, ¿qué? Sí, por eso hemos mandado a bendecir estas velas que tenemos en el altar, porque vamos a vivir 3 días de oscuridad. Entonces, si en estos días de oscuridad se te ocurre asomarte por la ventana, los demonios te van a llevar. Mi tía, claro está, pues ella muy tranquila, bueno, está bien, pero yo, híjole, nuevo miedo desbloqueado, como dicen, yo, que el mundo se puede acabar. Entonces, sí fue algo que me dio muchísimo miedo. De hecho, cuando íbamos de la casa de las modistas a la casa de mi abuelita, yo venía castañueleando los dientes, no por el frío, por el miedo. Y todavía le dijimos a mi abuelita, es que las modistas dijeron esto. No, eso no es posible porque mañana se van a inaugurar las Olimpiadas de Barcelona, eso no se puede. Total, nos fuimos a dormir.
yo me dormía con mi abuelita, pues cuando iba de vacaciones. Entonces ella tenía en la puerta de su recámara la mitad de la puerta y la mitad de la ventana, y esa ventana daba por el patio. Entonces solamente como que con la cortinita corría y ya, a la oscuridad. Y yo me acuerdo que se colaba la luz de la luna y que se veían las ramas de los árboles en la ventana. Dije, no me voy a dormir, qué miedo, y estaba súper asustada. Total que bueno, pues el cansancio al final me venció. Y al día siguiente, ya cuando desperté y vi cómo entraba la luz por ese pedacito de cortina, dije, híjole, de verdad sentí mucho alivio. Entonces de ahí me vino como esa idea de, es que el miedo al fin del mundo es algo que el ser humano siempre ha tenido. En todas las épocas siempre hay como esta profecía del mundo se va a acabar. Y a mí me llama la atención que incluso todavía hasta hace poco con los mayas, ¿no? Con la profecía de los mayas, por ejemplo, 2012. Entonces, bueno, esta anécdota personal es la que detona la historia. Aunado a eso, hay una segunda anécdota familiar. Los papás de mi abuelita sí vivieron el siglo XIX, vivieron a finales. Mi bisabuelo nació en 1895 y dice mi abuelita que su papá le platicaba que cuando llegó 1899 la gente andaba vuelta loca. Sí pensaban que el mundo se iba a acabar, no podía llegar el siglo XX. Entonces que pues era curioso en parte que la gente cerca del año nuevo anduviera corriendo por las calles, quitando sus pecados. Incluso hubo quien se aventaba, no lo sé, así ella decía, de las bardas porque pues se sentían muy pecadores. Entonces estas dos anécdotas me dieron la pauta para planear la novela. Y a mí me parece sorprendente porque creo que lo plasmaste majestuosamente. Y bueno, todos los libros parece siempre que tienen algo autobiográfico y lo haces de maravilla. Aparte el camino de Veneranda, que no es lineal, me fascina, pero no sé, ¿tú qué opinas? Es que además tocas un tema muy interesante porque en un principio Pau decía que Veneranda era un personaje que no era el típico héroe. Es verdad que no es el típico héroe, pero que realmente no sucedían cosas muy extraordinarias en su vida. Eso decía Pau. A pesar de que todo el tiempo a Veneranda se le está acabando el mundo, porque sí hay un fin del mundo en el libro, sí lo vive, pero es que todo el tiempo está sucediendo y la señal siempre va a ser un alacrán, ¿no? Cuando ve un alacrán es que algo está a punto de cambiar el orden del universo. Pero este personaje que pareciera no librar las grandes batallas, conquistar ciudades, dragones. Sí, claro. Resulta que es un personaje como todas nosotras que está tratando de sobrevivir al fin del mundo y que va a tener amigas, amores inacabados, mensajes traídos por las mariposas rojas, y muchas cosas mágicas, porque este libro está lleno de realismo mágico, en un mundo, en este bajío, que también me encantaría que hablaras de cómo rescatas el bajío mexicano. Pero este personaje todo el tiempo está haciendo cosas heroicas, por lo menos por sí misma, ¿no? Sí. Y a mí eso es lo que me encanta y creo que lo hace entrañable. No solamente Veneranda, ¿no? Es entrañable, pero en específico yo me identifico con Veneranda porque no es justo un proceso lineal ni es un proceso heroico como lo conocemos, es heroico cotidiano. Y a mí me encanta la cotidianidad y el mira, todo eso. El fin del mundo. Entonces, creo que justo por eso es entrañable, lo repito, y no solamente Veneranda, yo lloré con Dulces Nombres, ¿no? Sí, creo todo que el es... tiempo te la pasas llorando. Sí, porque las mujeres son maravillosas, pero bueno, ya lo he platicado, Damián,
a mí me hizo llorar y llorar y llorar y me destrozó el corazón, y por eso lo recuerdo constantemente, y recuerdo los personajes, ¿no? Y como decía, ¿no? A veces vienen mensajes de mariposas rojas, pero nosotros también tenemos por ahí, no sé, las polillas, ¿no? Como las polillas también traen mensajes, los alacranes traen mensajes, ¿no? Y es cosa... El olor de las guayabas mismo es un mensaje. Sí. Eso del huerto de guayabas, ¿de dónde surgió, Pau? Bueno, pues justamente lo que comentabas del Bajío, pues todo está inspirado en los dos pueblos de mis abuelos, tanto paternos como maternos. Las guayabas, de donde vivían mis abuelitos paternos. En general, pues toda la ambientación de la novela está tomada de ahí, porque yo pues siempre he vivido en ciudades y me parecía maravilloso ir al pueblo de mis abuelos, y qué bonito, ver la vegetación. Hay un río que incluso pues está mencionado en la novela. A mí me sorprendía tanto ver ese río, justamente porque donde yo vivía pues eso no existía. Entonces a mí eso me maravillaba. Entonces el huerto de guayabas, el río, los templos, las casas, todo está tomado de esos lugares de mi infancia. Hablando de los elementos, les decía yo que los alacranes parece que llevan mensajes, en este caso catastróficos, las mariposas rojas, el olor de las guayabas, todo se desarrolla en dos pueblos, como dice, sacados de esa historia de sus abuelos, y vemos dentro de la historia, vamos siguiendo al personaje de Veneranda Heredia con los fines del mundo que va sobreviviendo o no. Pero el cómo surge este personaje y a lo que se tiene que enfrentar, pues es que se tiene que enfrentar desde que está en la pancita de su mamá, porque resulta que la mamá vive un eclipse, y como siente que se va a acabar el mundo, que la oscuridad pues va a reinar, nunca más va a haber luz, ella le dice a la Virgen que le presenta a su hija para que ella rece por la humanidad entera y que cuando crece se haga monja. Entonces, Veneranda ya nace con esa carga impuesta por mamá Vicenta, que es otro personaje maravilloso, Fuertísimo. que es la mamá de la mamá, la abuela, que es la que marca la vida de absolutamente todos, porque de repente cuando tú haces o dejas de hacer algo, ¿qué dirá mamá Vicenta de esto? ¿Qué dirá mamá Vicenta? Yo me identifico con las abuelitas. Yo creo que todos nos podemos ir, yo creo que hacen eso. Pero entonces, vemos a este personaje, insisto, que ya crece con muchas cosas detrás. Yo creo que también eso nos pasa absolutamente a todos. Nos digan o no nos digan, nos informen o no. A mí me pareció cargar con el rezar y salvar al mundo. ¡Wow! Fuerte. Fuerte. Sí, es muy fuerte. Pues justamente retomando también algo que decías, yo de pronto pensaba que el personaje de Veneranda Heredia no hacía gran cosa, era lineal, pero bueno, ya que lo fuimos pues como nutriendo, dándole más vida, pues me di cuenta que no tienes tampoco que vivir cosas extraordinarias, como también Paloma comentaba de la cotidianidad. O sea, creo que todos los días nos podemos enfrentar a nuestros fines del mundo, y es al final lo que pasa con la protagonista. Una vez que su abuela pues dice que la consagren a la Virgen, por eso se llama Veneranda, porque pues ella está predestinada a entrar al convento para pues rogar por la humanidad. Entonces sí vi que se tenía que enfrentar con muchas cosas, porque va a conocer mucha gente, se va a enfrentar con situaciones complicadas. Quizá también lo que yo quería plasmar es que estos miedos, como el miedo al fin del mundo, te puede hacer tomar pues a lo mejor malas decisiones o decisiones con miedo,
y que no disfrutes tu vida. Así como el miedo al fin del mundo, otros miedos que nos limitan. Entonces era como pues esto que yo quería plasmar, y que al final pues ella tiene que ver que sí, a lo mejor va a haber un fin del mundo, no lo sabemos, pero todo lo que le toca vivir, ve que es más grande eso, y es más grande ver por ella que estarse preocupando por el fin del mundo. Que eso lo hace un personaje extraordinario y muy valiente, pero háblenme del estilo, por ejemplo, del libro. El lenguaje de Pau es muy especial, está lleno de figuras retóricas, es muy rico de leer, es muy fácil, de verdad. Yo creo que se van a sentar y lo van a leer de una, pero además está cargado de esta contradicción de la vida, de todo es bello y todo es horrible. Está a la vereda de las flores y las van aplastando y van dejando un olor a putrefacción, ¿no? Está esto que es maravilloso, pero también está esto horrible. Está cargado de eso el estilo de Pau, y es muy rico ver cómo los personajes también se enfrentan a eso, es como un metarrelato. A mí me encanta porque no hay malo malo ni bueno bueno, ¿no? O sea, incluso empatizas con los malos, como podría ser Nazaret, ¿no? Que empatizas y dices, entiendo, ¿no? Con Dolores Cuello, entiendo por qué es así, por qué lo hace, ¿no? Ay, me cae mal, pero sí, claro. Espero que le vaya bien. ni tan así, pero un poquito. pero es como, ok, entiendo el contexto también, ¿no? Y me parece muy bonito, y como lo dices, Andrea, creo que tu estilo, aparte, ya lo he dicho, ¿no? Que escribes de una manera, las descripciones que haces son puntuales, poéticas. Te preguntaba justamente cómo le hacías para cómo desarrollar la novela y sacar y tener tan presente todos los detalles y que concuerde en cada capítulo y que digas, ya, entiendo por qué eso estaba en el primer capítulo, ¿no? Lo entiendo perfectamente, y que dentro de la belleza también está la oscuridad, ¿no? Y me encanta, porque te había escuchado decir, Andrea, que es como una flor, ¿no? Preciosa pero se marchita, ¿no? Y yo creo que la belleza está ahí. Lo importante de rescatar la belleza de lo que aparentemente no es bello canónicamente, ¿no? Que también Pablo hace muchísimo. Incluso hay momentos, hay muertes, hay momentos duros en los que estás llorando porque duele, pero también estás llorando de belleza, ¿no? Es muy especial. A mí me gustaría mucho que nos contaras sobre este tipo de personajes, que no vamos a nombrar cuáles, pero cómo surgieron esas anécdotas que de pronto se plasman en esta historia. Pues fíjense que primeramente hay muchas anécdotas en la familia y personales, como las dos que ya les conté, que dieron como el paso a la novela, pero bueno, sí, como más de los personajes, ¿verdad? Como... Sí, de los personajes o de las anécdotas. La verdad es que estamos interesados en todo. Bueno, los personajes de repente, híjole, yo no quería abordar tanto como cuestiones familiares. Yo como que no me quería meter con esas cosas de la familia. Entonces como que ciertas anécdotas las tomaba, pero híjole, ya cuando iba desarrollando la novela, como que salía como la familia. O sea, creo que ahí me di cuenta de lo fuertes que pueden ser las raíces, tus raíces familiares, tanto las cuestiones buenas como también las tóxicas, porque no romantizo tampoco de que, las raíces familiares, pues bueno, tenemos como las dos vertientes. Entonces como que de alguna manera, sí, la familia empezó como un poco a permear en la historia, pero no todo, algunas cosas o algunos personajes sí, y otros, no sé, de repente en el contexto en el que me muevo o la gente que conozco, era como hacer un casting, como decir, esta persona, claro. Es que para mí es importante como físicamente, pues sí ver a la persona, porque si no, como que no podría desarrollar un personaje como fantasma.
Entonces sí era como hacer mi casting y pues bueno, me acordaba también de mucha gente que conocí cuando era niña. Entonces como que me ayudaba mucho como a inspirarme en estas personas que conocía, con las que iba pues conviviendo. Entonces un poco así empecé a armar los personajes. Pero ustedes imagínense el proceso impresionante, porque mientras iba desarrollando Pau este universo y sus personajes y se iba germinando, también Pau iba haciendo otro libro en su pancita, ¿no? Que aquí hay una nena que creció a la par del libro. Y hablando un poco de la hechura, de la creación, de los momentos de escritura, muchas veces tenemos la idea de que los escritores son hombres que tienen un escritorio magnífico con vista a un jardín espectacular y que tienen todo el tiempo del mundo para escribir. Y de repente tenemos esa idea de que necesitamos ese espacio y como no existe ese espacio, pues quizá el 1% de los escritores lo tenga. Sentimos que o que no somos escritores o que no lo estamos haciendo bien. Yo creo que es increíble lo que hiciste porque sacaste adelante dos bebés. La verdad es que sí, porque fíjense que esta historia yo tenía mucho tiempo con ella en la cabeza, pero entre que no te crees que puedes escribir, entre que te desanimas de no, pero pues yo quién soy para escribir, no lo voy a lograr. Entonces, bueno. Auspendíalo. Entonces, bueno, siempre como que tenía eso en la cabeza y justamente la pandemia fue la que me obligó pues a hacer un alto y fue que pues dije, ok, ya me lo voy a tomar en serio. Entonces, aquí me gustaría mencionar Andy, que es mi amiga y editora. Yo la conocí en un taller de creación literaria antes de la pandemia. Y cuando por fin me decidí ya a aterrizar la historia, pues yo le marqué. Dije, no sé si me va a querer como asesorar, no lo sé. Lo intenté, sí. Afortunadamente dijo que sí. Y como dice, en lo que crecía Julia en mi pancita, pues Veneranda también iba creciendo. Y pues yo me acuerdo que ya teníamos como un ritmo muy establecido, que nos veíamos cada semana, como de 6 luego a 12 de la noche, o sea, nos amanecíamos comentando, corrigiendo. Llega el parto y fue muy difícil porque además de que se romantiza mucho la maternidad, siento que no te dicen muchas cosas que pues conlleva. Pues tuve que dejar obviamente los primeros meses la novela de lado, pero yo la tenía tan presente en mi cabeza y siento además que Julia me trajo una gran inspiración, porque después de que nació pude resolver muchas cosas de la novela que no estaban resueltas. En las noches en que ella se despertaba y no dormía, porque aparte pues mamá primeriza, se te preocupa si quieres ver que está respirando. Entonces pues sí, todas esas noches de verdad me ayudaron a poder crear todas esas cuestiones que no estaban tan resueltas de la novela. Entonces pues me siento contenta de tener estas dos hijas definitivamente. Y luego también lo hemos comentado y también lo comenté Paloma contigo cuando tomamos el taller literario, porque tú conociste a Julia cuando le estaba dando pecho y estábamos en el taller. Entonces ya cuando Julia podía dormir un poco más, que no se despertaba tanto en la noche, que a lo mejor se dormía, no sé, a las 8 de la noche, se despertaba hasta las 6 de la mañana, pues me levantaba a las 4 de la mañana para poder seguir escribiendo, porque la historia me estaba gritando que ya tenía que escribirla. Entonces, no sé, así son los procesos peculiares. A veces tienes todo el tiempo del mundo y a lo mejor no te llegan las ideas, y a veces estás envuelto en este mundo caótico y llegan las ideas. Me gusta lo que comentas de que ahí fue donde entendí que no existe esa vida idílica del escritor. Era por eso que también yo no me había animado a escribir, porque quería como
no tener que hacer nada, estar en mi escritorio con mi café súper a gusto, escribiendo. Pero yo me di cuenta que la vida no es así. Hay que hacerse tiempo dentro del caos. Entonces, ya no quiero ese momento idílico, sé que no va a existir. Tengo que hacerme tiempo en este caos. En este fin del mundo. En este fin del mundo. Pero estoy segura que eso anima a las y los escritores que están aquí hoy para que no esperen a que llegue el momento, sino que escriban mientras llega, ¿no? Y puede no llegar, se puede acabar el mundo antes, pero ustedes no van a perder la oportunidad de sentarse a escribir si lo aman. Claro. Y yo creo que maternaste dos vidas y que salieron muy preciosas, por cierto. Y que aparte estás inspirando, y particularmente lo sabes, ¿no? Que estás inspirando porque justo maternando lograste un libro, y ahí también que tiene que ver Andrea, que les decía que es de los libros, miren, de escritura, el mejor, y de edición también, ¿no? Y creo que hacen una mancuerna increíble y salió una joya que tienen que leer y que me parece que muchas personas tienen que conocer a la Carnes de color guayaba, ¿no? No solo que el amor que tenemos en el proyecto se llama Hojas Garabateadas y trabajamos mujeres neurodivergentes. Ese equipo de mujeres a mí me sostiene, y Pau es una mujer que yo veo cómo se apoya en otras mujeres y también apoya a otras mujeres. Y eso es muy hermoso, porque se van creando redes muy fuertes. Y hablando de mujeres, quiero seguirlos antojando de la historia, porque los personajes femeninos de esta novela son una cosa espectacular. No, como dice Paloma, no hay buenos y malos. Hay seres humanos que van a los fines del mundo, y hay mujeres que hacen cosas malas, muy malas, así como hombres malos, muy malos. Así estas mujeres van sorteando ahí la historia. No sé si quieras hablar en particular de algún personaje. Ay, pues es que a mí me encantan todos. O sea, Veneranda se me hace como maravilloso. Le decía a Pau que aparte me siento bien identificada porque soy el pilón de la familia. Entonces me siento identificada con Veneranda. Pero, a ver, lloré mucho con Dulces Nombres. Me acuerdo. No me cantes esa canción. Sí, y también creo que en particular, o sea, todas las mujeres son muy fuertes, pero hay un personaje que yo ya te he mencionado que a mí me parece muy peculiar, muy bueno, y que podría pasar desapercibido en la novela, que es la caníbal. Que está o sea, llega y dice cosas, mueve todo y se va. Es la mujer más sabia, ¿no? Sí, y yo creo que es la que elige el mundo. Sí, tras bambalinas. Sí, justo creo que hay personajes como esos, es que te das cuenta que la escritora es una muy buena escritora. Sí, con la que amiga. Y no sé si se ríen porque a lo mejor hay una historia detrás de eso. No exactamente. Más bien, ¿sabes? Bueno, al ser mi primera novela, me daba miedo y sentía feo que a mis protagonistas les pasaran cosas. O sea, yo decía, no, es que no quiero que sufra. Es muy difícil. Es que es difícil, pero ya en el proceso y sobre todo después ya de ser mamá y de tener a Julia, pues sí te das cuenta de que nada puede ser perfecto. Entonces dije, bueno, sí, pues también se van a tener que enfrentar, de modo, a cosas feas, igual como mencionas, estos personajes secundarios que pueden a lo mejor hacernos llorar lo que viven, pero es también, pues eso, de modo, así es la vida, así pueden pasar las cosas. Volviendo a esta parte de autobiografía, pues yo misma viví pérdidas, no solo pues de gente que trasciende, sino gente muy querida que yo no sé por qué se tienen que ir, por qué se tienen que ir de tu lado. Entonces, eso también pues fue como una pauta muy importante para pues poder tejer un poco el destino tanto de los protagonistas como de los personajes secundarios. Aquí atrás estamos viendo al mudo,
que es un gato que nunca ha emitido ningún sonido y que él sabe muchas cosas. Yo creo que él sabe más que la canina. Sí. Yo creo que el mudo es el que sabe absolutamente todo de todos, pero nunca nos lo va a decir. Excepto al final, quizá, cuando alguien le trae un mensaje, ¿no? No sé, por ejemplo, si recuerdas a Nazaret. Sí, no la queremos mucho, pero también es un personaje muy fuerte, ¿no? Y justo me recordó a María Aparecida, ¿no? María Aparecida, que ve ángeles, tiene esa capacidad Sí. de hablar con ángeles. A mí eso me encanta y la forma, la ternura, todo lo que transmite María Aparecida, que, bueno, no voy a decir nada, porque entonces ya voy a hablar de cosas que tienen que leer. ¿Sí? Mejor un día nos sentamos ya cuando todos hayan leído la novela. Y hacemos un club literario, Un club y entonces literario. ya también le hacen todas las preguntas a Pau. Háblame de las mariposas rojas. Bueno, es que a mí las mariposas es algo que me gusta mucho. Creo que volvemos a lo mismo, a esa vida con los abuelos, porque me acuerdo que luego mi abuelito nos llevaba a caminar por este río que aparece en la novela, que es el río Mastuerzo, y también nos llevaba a un cerro donde cuando era primavera, hasta ahorita estoy recordando la brisa, cómo movía la hierba, las flores, y siempre andaban muchas mariposas. Y siempre las de color rojo veo que son muy peculiares, porque a lo mejor hemos visto más común las amarillas, incluso las monarcas, pero bueno, a mí me parecen muy peculiares. Igual pues también el tema de los alacranes, o sea, siempre como que la naturaleza y sobre todo en esta etapa pues que era niña, como que me abrió mucha sensibilidad pues a ese entorno. Que por cierto, disclaimer, no demonizamos a los alacranes, por favor no les hagan daño, pero esto también rescata mucho la ideología de estos dos pueblos, toda la cultura que tienen hacia los animales y hacia otros, ¿no? Como, volviendo a las figuras femeninas, como a lo mejor no tienen en su espalda el fin del mundo y el que no se acabe, pero pues tienen que tener quizá la fortuna para darle a sus hijos lo que creen merecer. A lo mejor necesitan casarse con con la persona indicada, necesitan ser monjas, no o pueden, ser normales, ser ¿no? normales, no pueden salirse de la idea. Hay un personaje que se llama Cecilia, que es maravilloso porque va en contra de todo, incluso no se lleva bien con Veneranda porque choca totalmente con la idea de lo que se tiene que ser y hacer. Esto que rescata Pau de cómo se desarrollan las historias en los pueblos, a mí me parece extraordinario. Yo no sabía que no habías vivido en un pueblo, porque te traslada ahí totalmente. Yo sí he vivido en pueblos y es lo que se vive, ¿no? San Roque, que es donde iniciamos la historia, es un pueblo donde a todos se le ponen apodos, ¿no? ¿Esa idea dónde surgió? Pues mi papá mencionaba mucho la parte de los apodos. A él, más bien de Santa Catarina, mencionada en el libro, sí decía que no le gustaba, que porque a toda la gente le tenían que poner apodo. Entonces por eso me pareció como peculiar, y sí es cierto, porque pues luego así en lugares chiquitos, ¿verdad? La Sí. gente no sabe ni cómo te llamas, pero te dice como tu apodo. Bueno, y hablando de eso, Paloma, los sonidos. Está el repiquetear de las campanas, están los dátiles de la palma que caen en la baldosa, está el sonido quizá de la leña crepitando haciendo el pan dulce, que por cierto por ahí va a haber pan dulce, se los anuncio en honor a la novela. Están todos estos sonidos que de verdad creo que logras capturar de una forma muy especial. Te lo imaginas, ¿no? Por ejemplo, yo San Roque me lo imagino un poco como desolado, ¿no? Como así, tipo, no sé, que no hay mucha humedad, ¿no? Y te imaginas así como
después que cambia a Santa Catarina, ¿no? El río, como todo el tiempo lo escuchas el río. Los grillos. Los grillos. Se escuchan a través de las páginas, es muy especial, de verdad es muy inmersiva la novela. Tú puedes ver los colores, puedes ver las texturas, trabajamos mucho en las cosas que se sienten en la piel, en los sabores, el café de olla, el atole, el pulque, el mudo, el gatito come, toma pulque. ¿De dónde sacaste al mudo? Mi abuelita también siempre tenía muchos gatitos, tenía gatos, ajá. Entonces, uno de esos gatos que llegó a tener era justamente uno parecido al mudo. Sin embargo, la idea de que no pudiera emitir sonido alguno no era así el gato de mi abuelita. Esa más bien fue como una idea mía, como en todo esto que hemos comentado. Puede ser es y no es, puede ser bonito, pero a lo mejor también un poco complicado. Tu amor por el realismo mágico, Pau, háblame de eso. Sí, mi amor por el realismo mágico, definitivamente. Yo creo que, bueno, no sé, así lo pienso, que como mexicanos, como latinoamericanos, no tenemos que esforzarnos por escribir realismo mágico, porque ya estamos inmersos en él. Creo que estamos rodeados de muchas tradiciones, de muchas supersticiones que cuentan los abuelos, que cuentan en los pueblos, que cuentan nuestros conocidos. Entonces, a mí me parece que no es nada difícil poder de verdad entrar al realismo mágico. Y el costumbrismo, y la parte de que lo narraras en el siglo XIX, que también es una cosa compleja, ¿no? La verdad es que no sé si confesarles o no de la máquina del tiempo que tenemos ahí atrás, pero a veces cuando se descompone pues es complicado, ¿no? Pero al mismo tiempo es maravilloso, es mágico toda la documentación que haces sobre la ropa, sobre los sonidos, porque todo cambia. ¿Por qué el siglo XIX? Me encanta, es una de las épocas de la historia de México que más me llama la atención desde niña. He leído mucho, casi pues siempre que leo historia de México me remonto a esa época. Entonces, de algún modo ya cuando empecé a hacer la novela, quería que se ambientara en esa época. Primero por lo que les digo del papá de mi abuelita que vivía en el siglo XIX, pero me gusta ese siglo porque pienso que es cuando México ya empieza a construirse en un poco más el México que, bueno, todavía tenemos mucho que construir, pero pienso que ya ahí empiezan a hacer ese México ya que podemos vivir, ¿no? Actualmente. Entonces, cuando empecé a hacer la novela, como que ya muchas cosas las traía por bagaje, no me costó trabajo, por justo todo lo que había leído, y sobre todo que estamos en una época en la que tenemos muchas facilidades. Por ejemplo, yo hice mucha consulta en la Biblioteca Nacional y en la Hemeroteca Nacional sin tener que ir, todo lo pude consultar de forma digital. Entonces qué maravilla, porque pude ver revistas de la época. Hay una revista, por ejemplo, que se llama La Moda Elegante, que trataba justamente de moda, los almanaques que nos dicen pues algunas recetas, ¿no? Para que las plantitas crezcan bien, vienen recetas de cocina, no sé, me parece maravillosa toda esa información que hay y que está a nuestro alcance. Entonces, de verdad, fue como fácil para mí porque tenemos estas herramientas que ahora podemos pues, hacer uso. Y que creo que Cecilia es como este personaje que nos lleva al futuro, el futuro que va a ser, ¿no? Y justo creo que es una labor incansable, muy cansada, tanto investigar de un siglo en el que no viviste, ya lo he hablado contigo, o sea, eso me parece súper admirable. Uno generalmente, bueno, yo escribo de lo que me pasa y de la cotidianidad en este momento, pero tu trabajo de investigación está sorprendente. Y también quería decir que justo creo que la novela se siente también
las cosas que te estaban pasando y las cosas que obviamente te gustan, ¿no? Porque vemos un poco hacia el final cómo esta evolución a Veneranda hacia lo que tal vez quieres que sea México, ¿no? Entonces a mí eso me parece adictivo aparte. Creo que es muy adictivo darte cuenta de esas cosas. Que además es muy complejo, porque el México que nos muestra sí es muchos Méxicos, como es nuestro país, no es el de la gente elegante, no es el de cierto grupo, no es el de todos los que vivimos aquí. Estoy recordando muy especialmente esta leyenda del río Mastuerzo, donde una mujer indígena se enamora de alguien que viene del otro lado, ahorita no me acuerdo precisamente de dónde. Bueno, de España. De España. De España. Y cómo se empiezan a hacer las relaciones ahí, y cómo de hecho la India del río, así se llama la novela, la leyenda, pues está ahí y se queda para siempre en el río Mastuerzo y forma parte de él aún cuando pase lo que pase en el fin del mundo. Y los objetos que salen del río también tienen toda esta fuerza y esta magia y esta valentía que tuvo que tener esta maravillosa mujer. Pues fíjate que eso que comentas de esta leyenda fue como fundir o utilizar una novela, más bien como leyenda de dominio popular, porque yo es algo que como en varias ciudades a las que voy siempre hay una historia así, de ese tipo. Entonces fue como pues utilizarlo para este mundo pues un poco pues entre qué es realidad y es ficción. Y como esa, pues hay otras más en la novela. A mí me gusta muchísimo la tradición oral. Es algo que primeramente le tengo que agradecer a mi mamá, que me contaba muchas historias, y a mis abuelos. A mí siempre, desde niña, me ha gustado mucho platicar con gente mayor, con los abuelos, porque platican unas cosas bien interesantes, cuentos, leyendas. Me encanta. De hecho, mi incursión en la literatura fue a través de las leyendas. Mi mamá me compraba libros de leyendas y así fue como yo empecé pues este gusto por la literatura. Entonces, de alguna manera, pues la novela pues también me da pie a poder usar estas leyendas y estas historias de tradición oral. Súper rico y yo creo que a veces cuando me hablas de esto yo siento que me están hablando de otro planeta, porque no lo veo yo en este momento, no todo el tiempo está cambiando. Eso también es la riqueza del libro, de verdad vamos viendo cómo tanto lugares como personajes van cambiando, van adaptándose a todo. De repente cuando llega la electricidad, por ejemplo, que para muchos ahorita es lo más común, a menos que se vaya la luz. Esperemos que no. Pero todas estas cosas que, por ejemplo, Paloma hablaba de, yo hablo de mi cotidianidad, finalmente no hemos cambiado tanto. Finalmente hacemos lo que siempre hemos hecho, que es tratar de sobrevivir al fin del mundo. Entonces, puede cambiar el espacio, puede cambiar la tecnología, puede cambiar la forma en que lo hacemos, que tratamos de que esas formas sean compasivas con todos, pero esas cosas del alma creo que las compartimos con todos, con nuestros muchos antepasados. Y yo creo que esa es la riqueza del libro, porque escribes humanos, y que justamente humanos que están pasando cosas difíciles, humanos que tienen pérdidas, que justo no saben cómo lidiar con esas pérdidas, ¿sí? Y también de resiliencia, al fin y al cabo, ¿no? No quisiera dejar de decir, Gertrudis, Leti, Lorita, los que quieran hacer alguna pregunta, también, por favor, allá ¿quieres pasarnos el micrófono? Para que formen parte de esta conversación, porque es lo que es. Y les agradecemos mucho que estén aquí en este fin del mundo. Muchas felicidades. Ya saben que las inquietudes surgen de la historia de vida propia. Yo tuve que ser alumna de la universidad siendo madre ya
la bebé con peticiones de, oye, quiero hotcakes, ¿no? Y yo, son las 12 de la noche, tengo tarea y la niña quiere hotcakes, ¿no? Entiendo muy bien esa parte, soy empática contigo, te felicito doblemente, sé lo que se siente, aunque en mi grado menor, ¿no? Porque pues siempre hay a nuestro alrededor gente que nos apoya en esas circunstancias. Y bueno, mi pregunta específica es, comentaron de tu estilo retórico de escribir esta novela, entonces a mí sí me gustaría que nos dieras una capsulita, ya fuera de un diálogo de personajes o una descripción de un camino o algo así, de ese estilo retórico que dijeron. Gracias. Bueno, primero, gracias por compartir esta experiencia, porque yo creo que todas las mujeres que van adelante de nosotras nos han abierto el camino. Lo hemos comentado mucho, que ahorita es fácil decir, escribí, publiqué, pero a ver, en el siglo XIX, como contaban mis abuelitos, era súper mal visto que una mujer escribiera. Entonces, gracias por su comentario, porque sí, definitivamente, todas las mujeres que nos van antecediendo nos han abierto muchas puertas. Muchas gracias. Y de la otra pregunta de... Pues no sé si quieren que leamos el primer capítulo. Vamos leyendo bueno, ¿les parece bien si leemos el primer capítulo para que puedan a lo mejor darse una idea de... Tengan más preguntas. ¿Sí? La voz de esta. Bien, ¿lo leo todo o una? Bueno, voy a leer entonces el primer capítulo, espero que les guste. Preludio del fin de los tiempos. El tiempo parecía haberse detenido. El mundo parecía callado y gris. A pesar de ser mediodía, el cielo lucía lúgubre, casi a punto de romperse. Con la mano izquierda, Veneranda Heredia lavaba los trastes en la pila del agua. Valiéndose de una hoja de higo, retiraba pesadamente el chile embarrado de los platos de cerámica con flores celestes y se preguntaba si el mundo podría acabarse en un día como ese. El agua fría se precipitaba entre sus dedos, nerviosos, y ella sintió que los platos se le desbordaban de las manos, al igual que sus pensamientos sobre el fin del mundo. ¿Cuándo se acabará el mundo? ¿De verdad no podremos vivir el nuevo siglo? Como si el agua y la suciedad de los platos pudieran dar una respuesta, continuó. El descenso de un ángel con la llave del abismo está marcado en el capítulo 20 y estamos tan cerca del cambio de siglo. ¿Sucederá tan pronto? Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina mi entendimiento. Padre nuestro, que estás en el cielo. Hasta ahí. Qué bonito escuchar en la voz de la autora. Me encanta. Gracias. Es un honor para nosotras y escucharte y también seguir escuchándolos a ustedes. Por favor, si tienen alguna pregunta. A Pau no le gustan mucho las presentaciones, entonces ahorita que la tenemos aquí a la mano, podemos preguntarle todas las dudas que tengan. No hay una pregunta mala, no hay una pregunta menos buena. Todo nos ayuda, incluso nosotras que acompañamos el proceso, a conocer nuevas cosas, como eso de que nunca había vivido en un pueblo, ¿no? Nos vamos a enterar. Y que lo hizo muy bien, ¿eh? Yo que sí he vivido en un pueblo, digo... Entonces, no sé si alguien quiera levantar la mano o seguimos preguntándole cosas que traemos aquí en la bolsa. Mencionaste sobre que te gusta mucho el realismo mágico y bueno, dices que por la cultura que tenemos tal vez no haya que hacer demasiado esfuerzo para nutrirnos un poco de lo que cuentan nuestros abuelos, de lo que vemos en un país tan multicultural como en el que estamos, las leyendas del sur, del norte, en fin. Pero ¿qué libros de realismo mágico mexicanos han influido en ti o de otros lugares?
Definitivamente Elena Garro con los recuerdos del porvenir. Es mi Biblia, definitivamente. He de decir que inicié con el realismo mágico con Gabriel García Márquez, que me encanta, no le quito mérito, pero después de conocer los recuerdos del porvenir, ese es mi libro, como dije, mi Biblia. Sí. Y fue también una manera de descubrir a Elena Garro, porque la verdad yo no la había escuchado tanto, en la escuela no leí de Elena Garro. Entonces, una vez que me topé con los recuerdos del porvenir, empecé a leer más de ella y me encanta, definitivamente ella. Y otra escritora que es chilena, no es mexicana, María Luisa Bombal, la precursora del realismo mágico. Ella también tiene una novela que se llama La Amortajada, que si no me recuerdo, Juan Rulfo leyó esa novela y se inspiró mucho para Pedro Páramo. Así como Gabo con los recuerdos del porvenir. Ajá. Entonces, digamos que ellas dos son como mis súper escritoras de realismo mágico. Gracias. A ti. ¿Alguien más tiene alguna duda? Muchas felicidades. Gracias, Blanquita. ¿Y cómo el nombre, o sea, el nombre Alacranes de color guayaba agria? Ya escuchándolas entiendo, pero tú que nos digas por qué el nombre. Me encanta esa pregunta. La verdad es que la historia siempre tuvo otros nombres, ¿no? Nunca pensé en nombrarla así. Ni me acuerdo, la verdad, era como ahorita me viene uno, fin del mundo en Cuaresma. Yo no sé si la Hasta el fin del mundo veneranda. Hasta el fin del mundo veneranda. Pero la verdad es que la novela, pues sí, conjunta a los alacranes y a las guayabas. Los alacranes aparecen en la novela como un augurio. Siempre que un alacrán aparece es porque nos está diciendo que algo va a suceder. Y esa idea yo la tomé, como decías Paloma al principio, de las mariposas negras. A lo mejor los alacranes yo sé que no tienen como esa historia de que puedan augurar algún mal, pero justamente recuerdo que una vez en mi cuarto apareció una mariposa negra y ese día por la tarde me avisaron que mi abuelito había fallecido. Entonces, de algún modo, en esa casa donde recibí esa noticia, fue una casa donde me costó mucho trabajo adaptarme, porque yo vivía con mis padres en otra donde yo estaba muy contenta. Esta casa me costó mucho trabajo y lo peor es que salían muchos alacranes. En la ciudad donde yo vivo no son tan recurrentes. Entonces, a mí como que me cabía de raro que me aparecieran a mí tantos. Me llegaron a picar como 6. Afortunadamente eran negros o eran rojitos. El alacrán, que es el más venenoso en el estado, bueno, porque yo soy de Guanajuato, en la ciudad de León, pues es un problema de salud pública, el alacrán güero que le dicen. Entonces fue como, ok, el alacrán es ese augurio, ese presagio. Las guayabas son una parte importante de la historia porque en una de las ciudades donde vive la protagonista hay estos huertos de guayabas. Entonces, por eso, alacranes de color guayaba agria, de ahí viene la analogía, porque para mí el color de ese alacrán güero que pica y es mortal es como cuando la guayaba se está pasando, ya sabe, como agria, amarga. Ese color para mí, ese es el alacrán venenoso. Entonces fue conjuntar esos dos conceptos. Y fíjense cómo los humanos llegan con cargas, ¿no?, de lo que tienen que ser o son. Pues también le pasa a los animales, ¿no? Le echaban todo a la polilla, a la mariposa negra, pues que los alacranes tuvieran su protagonismo era justo. ¿Alguna otra pregunta? Paloma, entonces sigamos platicando acerca de los sabores. ¿Qué te parece si hablamos un poquito de esos que podemos paladear leyendo el libro? Yo sé que a ti también te gusta el café, entonces... Sí, pero no lo puedo tomar. ¿Qué otros sabores paladeaste leyendo la novela? La canela. La canela. ¿Qué
ser, pues evidentemente, más que el sabor, el olor de la guayaba, obviamente con el título, cuando recuerdas a que sabe una guayaba agria, no sé, no recuerdo. Piloncillos, sí. los buñuelos, Cierto. Sí, también los chiles. chiles tatemados. Sí, me encanta. Sí. Todos esos sabores que probablemente están en nuestra vida diaria, también los rescata aquí Luz Paola López Amezcua, dentro de la historia, de una forma en la que de verdad parece que te los estás tomando, los estás oliendo, que además son sabores, olores que forman parte de su vida cotidiana, que ella disfruta mucho. El café. El café que no puede faltar para escribir. Yo, si no tengo café, no funciono. Quienes me conocen lo saben. Y pues la comida es una parte importante también de mi vida familiar. La cocina mexicana, indudablemente. Las guayabas a mí es un olor que me da mucha nostalgia. Siempre es nostálgico para mí, porque así olía la cocina de mis abuelos paternos. Ibas entrando a la estancia y ya olía a guayabas, porque su cocina siempre tenía ese olor. Y también me da mucha nostalgia por los altares del Día de Muertos, que también tienen ese olor a guayabas, que es demasiado melancólico para mí. Mencionas una tradición importantísima para nosotros, que es el Día de Muertos. Yo sé que otra de tus preguntas favoritas va a ser Semana Santa. Muchas cosas suceden en Semana Santa en el libro. Está cargada la atmósfera de misticismo, de misterio, hay colores, el morado, el negro, también la manzanilla, y está presente la naranja, el ponche, la jamaica, creo que también. Háblame de esta inspiración con la Semana Santa. Bueno, yo he comentado que hay dos momentos en el año que a mí me inspiran mucho para escribir. Es justamente la Semana Santa y cuando inicia el otoño. A mí no me gusta la Navidad. Muchos de quienes me conocen saben que la Navidad a mí no me gusta, y desde niña a mí la Semana Santa me encanta. Es una época que me parece que de verdad la atmósfera se vuelve como mágica. Los colores, esos olores de la manzanilla, de la ruda, del que le llaman pan de agua, que dan cuando visitan los 7 templos, el incienso, el color morado, todo el recogimiento. Para mí, silencio, la verdad, el silencio, todo es tan místico. Entonces, a mí me encanta. O sea, de Viernes de Dolores, que digamos que empieza la Semana Santa, hasta el Domingo de Ramos, es una época muy especial para mí para escribir. Y también porque, pues igual con mis abuelitos, yo vivía mucho estas festividades, pues iba con ellos a todo, que la misa de Sábado de Gloria, la visita de las 7 casas. Entonces, para mí me encantaba. Entonces, está plasmado en la novela. Y como decíamos en el inicio del otoño, me encanta también. Eso siento que es otra atmósfera mágica que estamos inmersos, porque la luz empieza a cambiar, ya no es ese sol como tan fuerte, es una luz muy tenue, muy bonita, que a mí me hace sentir muy tranquila. Ya no hace tanto calor, pero todavía no hace frío, como los arbolitos empiezan a perder las hojas, empieza a ver todo el tono sepia. Entonces esa es la segunda como época del año ideal para mí, para poder escribir. Sí, creo que siempre es muy inspirador, ¿no? Y sobre todo si haces realismo mágico, creo que estas fechas son como inspiradoras. Yo tengo una duda, que pasando de los personajes femeninos, háblame de Damián, que es como me dolió el corazón. Sin hacer mucho spoiler. Sí, sin hacer spoiler. Pero ¿de dónde nace? ¿De dónde surge? Pues en realidad es que yo sentía que la protagonista bueno, Damián es el hermano de Veneranda Heredia, es un muy querido hermano. Ella tiene 2 hermanos, un hermano mayor que no se lleva bien con él porque le lleva muchos años, entonces como que los dos no se pelean. Y Damián es el hermano
segundo, porque ella es la menor, como que se lleva bien con él. Entonces, tienen que leer la historia para ver que va a ser algo muy grave y a Veneranda le va a doler mucho, va a ser uno de sus fines del mundo. Entonces, justamente fue pensando estos quiebres o estas ausencias que luego tenemos que vivir, es de, bueno, para Veneranda este tiene que ser uno de sus primeros fines del mundo. O sea, su hermano muy querido, al que tanto quiere, su cómplice por esta cuestión, por esta acción que él va a hacer, pues ella incluso pues, se va a deprimir. Entonces, sí fue como empezar a hacer estos quiebres para que ella empezara a vivir sus fines del mundo. Fíjate que dices algo muy bonito que no hemos rescatado, Paloma, y creo que te va a gustar. La parte de justo los sentimientos de los personajes. Estamos hablando de una época que si en esta a veces no nos dejan llorar y nos pasan el Kleenex para no ver nuestras lágrimas, estamos hablando de una época en la que tienes que ser fuerte y tienes que aparentar también muchas cosas. Y Veneranda no puede cuando llega este sentimiento tan brutal de dolor respecto a su hermano, que ella no puede hacer nada y recuerden que ella carga con todo, y que la vemos realmente en este estado de tristeza. Yo creo que pocas novelas, a ver si alguien recuerda alguna, nos muestran a algún personaje y menos al protagonista de esta manera tan vulnerable. Sí, creo que esa es algo que está también en todos los personajes, ¿no? Bueno, no todos, porque hay personajes más fríos, ¿no? Que no pueden mostrar nada, pero sí, creo que me parece justo hablar de la humanidad, ¿no? Hacerlo muy humano, que Veneranda pues es humano, no puede no sentir lo que siente, ¿no? Y no puede dejar de quererlo, aunque debería dejar de quererlo, ¿no? Entonces sí, a mí me parece también algo muy acertado. Porque además le pasan varias cosas al mismo tiempo. Efectivamente, como decía Paloma, la historia no es lineal, no es como que le pasa algo y luego lo resuelve y luego pasa algo. No, es como a nosotros, nos pasan 3 cosas, luego 8, luego 5, luego no sabemos resolver. Por favor, auxilio, paren el mundo que me quiero bajar. Eso le pasa también a Veneranda. Y también con eso tiene que lidiar. Y la vemos como una protagonista que empieza con 16 años. Entonces la vamos viendo crecer y vamos viendo cómo va a empezar a sortear pues, las cosas que le pasan de una forma. Creo que nunca pierde esa alma infantil, jamás. Pero cómo va teniéndose que hacer fuerte. Y lo que dijiste al principio, Pau, creo que Veneranda al final, o sea, lo que a mí me enseña es hacerse cargo, ¿no? Hacerse cargo de uno mismo. Entonces creo que es muy, muy bonito. No sé, las personas que si ya lo leyeron, si piensan lo mismo, ¿no? Si piensan lo mismo, que ese fue el aprendizaje y seguramente lo vuelvo a leer y sacó otro aprendizaje y otras personas van a sacar cosas distintas de este libro tan maravilloso. Que los invitamos, por favor, a quien no ha leído el libro, que lo lea y que también le mande sus mensajes a Pau. Son muy importantes sus lecturas, son muy importantes sus comentarios. Ahí están sus redes, por ahí van a aparecer, y si no, aquí tenemos a la maravillosa Paula, que se encarga de todo eso. Y no sé cuánto tiempo tenemos. Ya. Sí. Bueno, pues parece que nosotros aquí podemos seguir hablando. Pues muchas gracias a ustedes por su paciencia, por su interés. Y pues antes de irnos quiero pues leer unos agradecimientos. Los escribí porque no quería omitir a nadie. Entonces, bueno, si me permiten, voy a dar paso. En primera instancia, la Biblioteca de México por albergar el fin del mundo en este histórico y bello recinto. Andrea Albarrán, mi amiga y editora, gracias por tu paciencia, dedicación y creatividad. Alacranes de color guayaba agria no sería lo que es sin tu visión y guía. Me siento muy afortunada de contar con alguien que entiende tan bien el latido de esta historia y de mi esencia. Nora Amaya, una escritora muy talentosa que
que además se dedica a la formación editorial. Gracias por cuidar cada detalle y darle forma con tanto esmero a la novela. Tu dedicación ha hecho que cada página tenga su propio ritmo, creando una experiencia única para los lectores. Sonia Koch, quien ilustró la portada. Gracias por dar vida a alacranes de color guayaba agria a través de tus pinceles. La portada es una ventana perfecta al alma de la historia y tu arte ha capturado su esencia de una forma que me conmueve profundamente. Un abrazo hasta Chile, Sonia. Paula Ruiz, mi publirelacionista. Gracias por compartir la esencia de la novela y de mis escritos con el mundo de una manera tan genuina y apasionada. Tu entusiasmo y visión ha hecho que esta historia llegue a corazones nuevos y no podría estar más agradecida. Paloma Palacios, mi querida amiga, gracias por recibir esta historia con tanto amor y por dedicarle tantas palabras hermosas en tus canales de comunicación. Fuiste una de las primeras lectoras y tus palabras me motivan a seguir adelante. A Julia, por revolucionarme. Vamos a llorar contigo. Vamos a llorar. A Julia, por revolucionarme la vida y traerme desde tu mundo la inspiración, por ser el personaje más importante de esta novela. Te amo, Beba. Al mundo, gracias por tu amor y apoyo incondicional para perseguir mis sueños. Ay, y bueno, gracias a todos y cada uno de los que están aquí con nosotros porque ya son parte de este viaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos ayudaron también. Sí, muchas gracias. Y bueno, aquí al lado hay libros físicos para que los puedan llevar a su casa. También pueden pasar a tomarse un cafecito, a compartir con nosotros los sabores de Luz Paola López Amezcua, una maravillosa escritora mexicana